Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es calcular la inversa de una matriz. ¿Sí? Recordemos que hay diferentes formas de calcular esta matriz inversa, pero en esta oportunidad lo vamos a hacer usando el método de la adjunta. ¿Sí? Entonces vamos a resolver un ejercicio, un ejemplo en donde encontramos la matriz inversa. ¿Sí? En el ejemplo tenemos calcular en caso de que exista la inversa de la matriz A usando el método de la adjunta. ¿Sí? En caso de que exista es porque hay una condición que debe cumplir la matriz para que admita inversa, ¿no es cierto? Entonces no todas las matrices admiten inversa. ¿Sí? Entonces, bueno, para este ejemplo, ¿no es cierto? Esta matriz, una matriz de 3 por 3, ¿sí? Que es con la que veníamos trabajando ya en los videos anteriores y para la cual calculamos el determinante usando el método de Gauss y se calculó también el determinante de ella usando el método de Laplace, ¿sí? Entonces, recordemos acá cómo encontrar la matriz inversa usando el método de la adjunta. ¿Sí? A a la menos 1, como vamos a denotar a la inversa de A, ¿sí? La vamos a obtener como el resultado de 1 sobre el determinante de A por la matriz adjunta de A, donde esta matriz adjunta es la matriz de cofactores transpuesta. ¿Sí? Entonces, bueno, ya vamos a ir recordando cuál es la matriz de cofactores y demás. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Que el determinante de la matriz, como lo calculamos anteriormente en otros videos, nos daba 42. Y esto es distinto de 0, por lo que la matriz admite inversa. Es decir, como el determinante de la matriz es distinto de 0, entonces la matriz admite inversa. Es una condición necesaria y suficiente para que una matriz admita inversa. Y fíjense acá también en esta forma la importancia de que el determinante de la matriz sea distinto de 0. ¿Sí? Entonces, como ya sabemos que la matriz sí admite inversa, ¿sí? Vamos entonces en primer lugar a buscar la matriz de cofactores de la matriz A. ¿Sí? Entonces, fíjense que la matriz de cofactores de A va a tener esta forma, ¿sí? Donde cada uno de los elementos son estos y estos subíndices representan la posición, ¿no es cierto?, en donde se encuentra el elemento. ¿Sí? Primera fila, primera columna, primera fila, segunda columna y así. ¿Está bien? Entonces, ahora para la matriz de cofactores, ¿cómo es que vamos a calcular cada uno de estos A sub i j? ¿Sí? Estos se calculan ¿cómo? Haciendo esto, ¿no es cierto? Va a ser menos 1 elevado a la i más j, ¿no es cierto? Que es este ij que tenemos acá en el subíndice, ¿sí? Por m sub ij, donde este m sub ij son los menores correspondientes, se llaman, ¿sí? Los menores correspondientes que en definitiva es calcular un determinante. Como la matriz es de 3 por 3, acá vamos a tener que calcular determinantes de 2 por 2. ¿Sí? Y de acuerdo a esto, fíjense que la matriz de cofactores nos va a quedar con los siguientes signos, dependiendo de la posición, ¿no es cierto? Acá vamos a tener, va a ser positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. ¿Sí? De acuerdo a este resultado o dependiendo de este resultado, como se vio en los apuntes teóricos. ¿Sí? Entonces veamos.
este elemento o este cofactor, el A11, que está en la primera fila, primera columna, ¿no es cierto? Lo vamos a calcular como menos 1 elevado a la 1 más 1, que es 2, ¿sí? Por el menor correspondiente. En este caso, fíjense cómo estamos calculando el cofactor correspondiente al elemento que está en la primera fila, primera columna, ¿no es cierto? El menor correspondiente va a ser el determinante de lo que me quede al tachar la primera columna y la primera fila, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos queda en ese caso? Una matriz pequeñita de 2 por 2, que es menos 2, 0 y 3, menos 4. ¿Sí? Entonces acá fíjense que eso es lo que me quedó, eso es lo que tengo acá. Menos 2, 0, 3, menos 4 y le calculo el determinante. ¿Sí? Que es lo que decíamos acá. Siempre nos va a ir quedando un determinante de 2 por 2. ¿Sí? Entonces, bueno, acá fíjense que el signo acá va a ser positivo porque menos 1 elevado a algo par o a un número par nos da positivo. Entonces, ¿y este determinante cómo se calcula? Haciendo el producto cruzado y restando, ¿no es cierto? Entonces nos quedaría menos 2 por menos 4 es 8. 8 menos 3 por 0, que es 0, me queda 8. 8 menos 0, 8 entonces, ¿sí? Y fíjense que este signo positivo es el que obtenemos en esta operación, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos al cofactor correspondiente a la primera fila, segunda columna. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Haciendo menos 1 elevado a la 2 más 1, que es 3. Entonces, como este menos 1 está elevado a una potencia impar, el resultado va a ser negativo, ¿sí? Que es este negativo que pusimos acá. Entonces acá nos quedaría ahora el determinante. Volvamos de nuevo un ratito a la matriz. Como estamos calculando el cofactor correspondiente a este elemento, el determinante de la matriz que queda cuando tachamos la primera fila y la segunda columna, que es donde se encuentra el elemento, ¿sí? Nos queda una matriz de 2 por 2, donde los elementos son 4, 0, 1 y menos 4. ¿Sí? Entonces fíjense en acá, voy a calcular el determinante de 4, 0, 1, menos 4, ¿sí? Que era lo que habíamos visto en la matriz anteriormente, ¿sí? Entonces de nuevo acá este va a ser negativo y acá nos quedaría 4 por menos 4 es menos 16. Menos 16 menos 0 es menos 16. Con este menos de acá se hace positivo el resultado, ¿sí? Así que es 16. Entonces, este menos de acá es este que habíamos dicho anteriormente, es este menos, que es el de la posición. ¿Sí? Luego vamos a el cofactor correspondiente al elemento que está en la primera fila, tercera columna. ¿Sí? Como siempre, esto va a ser menos 1 elevado a la 1 más 3, que es 4. Entonces, esto va a ser positivo, ¿sí? Que es este más que pusimos en esta parte, ¿sí? Entonces, por el determinante de los elementos de la matriz que me queda al tachar la primera fila, tercera columna en la matriz A, y los elementos, lo que me queda son estos, ¿sí? Entonces, y calculo ese determinante. Entonces, este determinante me quedaría 3 por 4, 12, 12 más 2, 14. ¿Sí? Así que ya tenemos otro cofactor. Y así vamos siguiendo con los otros cofactores de la misma manera, ¿sí? Teniendo en cuenta el signo de la posición y el determinante de lo que me queda en la matriz A cuando yo voy a tachar. En este caso, la segunda fila, primera columna, ¿sí? ¿Qué elementos me quedaron en ese caso? Estos que tenemos acá, menos 1, 3 y 3, menos 4.
Y a esos le calculo el determinante. A esa submatriz le voy a calcular el determinante. Y el resultado de esto me da 5. ¿Sí? Y acá tendríamos el cofactor correspondiente al elemento que está en la segunda fila, segunda columna, ¿sí? Que se calcula como menos 1 a la cuarta por el determinante de la submatriz que me queda cuando voy a tachar en la matriz A la segunda fila y la segunda columna. ¿Sí? Calculo este determinante, ¿sí? Me fijo el signo del determinante con este signo que resulta de esta operación, y ese es el resultado. ¿Sí? Y así siguiendo esta forma de calcular los cofactores para cada uno de los elementos de la matriz. ¿Sí? Entonces acá vemos cómo obtuvimos todos esos resultados. ¿Sí? Entonces, como la matriz de los cofactores es de esta forma, nos quedaría que la matriz de cofactores de A, de acuerdo a estos cálculos, nos quedaría así. ¿Sí? Estos van a ser los elementos de esta matriz. ¿Sí? Pero lo que nosotros necesitamos es la matriz de cofactores transpuesta. ¿Sí? Así que acá nos quedaría. ¿Qué significa transponer una matriz? Que lo que antes era una columna pasa a ser una fila. ¿Sí? Entonces, y esa es la matriz de cofactores transpuesta, que es la que necesitamos para calcular la adjunta de A, ¿no es cierto? Entonces ahora, volviendo a la forma de calcular la inversa, ¿no es cierto? Con los datos que ya tenemos, finalmente nos quedaría que la inversa de A es igual a 1 sobre el determinante de la matriz A, que era 42, 1 sobre 42, por la matriz adjunta, ¿sí? Por la adjunta de A, que es la matriz de cofactores transpuesta, que es esta que está acá. ¿Sí? Entonces, si hacemos ahora el producto de este escalar por esta matriz, recordemos que lo que tenemos que hacer es multiplicar cada uno de los elementos de la matriz por este numerito, ¿sí? O por este escalar. Y entonces la matriz inversa nos quedaría de esta forma. ¿Sí? Fíjense que hay algunos casos en los que podemos simplificar numerador y denominador, ¿no es cierto? En cada uno de los elementos que obtuvimos. Si hacemos eso, entonces nos queda la matriz inversa de esta forma. ¿Sí? Entonces también es una matriz de 3×3, ¿sí? Y se denota con a la menos 1, ¿no es cierto? Entonces ya obtuvimos la matriz inversa de la matriz A. ¿Sí? Recordando cuál es la condición que debe cumplir para admitir inversa y además siguiendo lo que nos dice el método de la adjunta para encontrarla a la matriz inversa. ¿Está bien? Ahora, una vez que nosotros tenemos la matriz inversa, ¿sí? Es importante que verifiquemos si esa es efectivamente la matriz inversa o no, ¿sí? Porque por ahí podemos cometer errores en los cálculos. Entonces, ¿cuál es la forma que tenemos de verificar que realmente es la matriz inversa y que no hemos cometido cálculos? Es aplicar la definición. ¿Sí? Ya sabemos que si a la matriz la multiplicamos por su inversa, esto nos da como resultado la matriz identidad. ¿Sí? O también podría ser la inversa por la matriz A igual a la identidad. ¿Sí? Así que entonces, bueno, fíjense que acá tenemos la matriz A, la inversa que obtuvimos y el cálculo que yo hice ya me dio que es efectivamente la matriz identidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos este producto? Fíjense que si nosotros hacemos la primera fila por la primera columna, ahí vamos a obtener como resultado el elemento que está en la primera fila, primera columna,
¿sí? En la matriz de identidad. Entonces, fíjense, hacemos esto por esto y nos quedaría 2 por 4 sobre 21 es 8 sobre 21. Menos 1 por 8 sobre 21, que sería 8 sobre 21. Entonces, 8 sobre 21 menos 8 sobre 21, 0. Más 3 por 1/3, que es 1, nos da 1. ¿Sí? 0 más 1, 1, que es este elemento. ¿Sí? Así que ahí ya vamos bien, ¿no es cierto? Con ese cálculo que debía salirnos 1. Después hacemos la primera fila por la segunda columna, nos debe dar este 0. Y la primera fila por la tercera columna, que nos da este 0 de acá. Fíjense que este también es sencillo de ver, porque si hacemos esta fila por esta columna, nos quedaría 2 por 1/7, 2 séptimos, menos 1 por 2 séptimos es 2 séptimos también, así que 2 séptimos menos 2 séptimos, 0, más 3 por 0, 0, y acá nos queda 0 también. Así que entonces, bueno, eso quiere decir que vamos bien, y si seguimos haciendo este producto, efectivamente nos queda la matriz identidad. ¿Sí? Así que es importante que una vez que calculamos la matriz, podamos verificar que la que encontramos es la correcta. ¿Sí? De nuevo, ¿para qué? Para poder revisar en caso de que hayamos hecho algún cálculo mal en el camino.